Hernán González Rojas de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Doctor Hernán. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, quizás primero quiero un poco fijar un marco en el cual nosotros como universidad y específicamente como Departamento de Ingeniería Mecánica nos movemos. En general, en las tendencias en las universidades europeas es a centrar sobre las universidades investigación y docencia. En general son las dos labores que tenemos definidas a nivel institucional por decretos. Por lo tanto, como universidad tenemos que, por una parte, dar la docencia, formarlos, pero tenemos que hacer investigación. Y en general se entiende como investigación de primera línea. Por lo tanto, son nuestras dos misiones principales. Luego, hay otras que son un poco más colaterales, que son, en general, en comparación a estas, un poco menos importantes, que es el problema de la transferencia tecnológica. En general, la transferencia tecnológica no es un problema de las universidades, sino es un problema de centros que están asociados a la universidad. En ese aspecto, aquí muestro tres grupos, tres elementos que interactúan a nivel de universidad. Por ejemplo, en primera parte, el Departamento de Ingeniería Mecánica, al cual yo formo parte de él, como universidad, y luego centros de desarrollo y de investigación que hacen tanto investigación de punta como también transferencia tecnológica. Por ejemplo, que es el Centro CIM, Centro Internacional de Mecanizado, es un centro que está anexo a nuestra universidad. Físicamente estamos cerca. Del punto de vista de organización son un ente distinto, tienen un NIF distinto, de hecho funcionan como una empresa, tienen un número de identificador fiscal diferente al de la universidad, pero las decisiones que se toman como líneas de trabajo y las personas que gobiernan estas líneas de trabajo son mutuas universidad-empresa SIM. En general, este tipo de empresas, la empresa SIM, son empresas que hacen desarrollos tecnológicos como las que mostraba el profesor que hizo la exposición anterior. Son la empresa que se encarga de desarrollar, por ejemplo, una tecnología específica para una empresa. Si en una empresa necesitamos montar, por ejemplo, una línea de producción, la que se va a encargar de montar la línea de producción, fabricar las máquinas y entregar llave en mano, el sistema funcionando, sería en este caso el centro SIM. Y a nosotros, como universidad, nos toca un rol diferente, nos toca el rol del apoyo en la investigación. Colaboramos con estos centros, pero aportando investigación. Hay centros también como el Centro CIMNE, que es el Centro Internacional de Métodos Numéricos, con el cual también trabajamos. Son centros en el cual específicamente es un centro en el cual se hace desarrollo de ciencia, pero también se hace transferencia tecnológica, centrada esencialmente en procesos de simulación de elementos finitos, diferencia finita, volúmenes finitos, etc. Esencialmente técnicas numéricas. Bien, un poco desde este objetivo, desde estos tres elementos, yo voy a contar nuestra realidad. Nuestra realidad como Departamento de Ingeniería Mecánica es que tenemos que formar y hacer investigación. Y investigación de punta esencialmente, más que transferencia tecnológica. Por lo tanto, más adelante mostraré algunos ejemplos en esa dirección, en el desarrollo de elementos novedosos en fabricación, pero que tienen un cierto contexto, están dentro de un contexto europeo, de unas líneas europeas de desarrollo. Bien, con respecto a los desarrollos en Europa, en cuanto a fabricación, quizás lo primero voy a contar algunos antecedentes, un poco situar rápidamente qué está pasando a nivel europeo con esto. En general, la participación de las manufacturas en Europa ha disminuido, especialmente este último tiempo. Cada vez se fabrica un poco menos en Europa, pero aún así no deja de ser importante. De hecho, se espera que el 2025 la producción europea, tanto de manufacturas como comercio, sea del orden del 20%, la producción mundial.
De ese 20%, el 15% es solo manufactura, el otro 5% es servicios. Por ejemplo, hay países dentro de la Comunidad Europea, como España, que son países que viven mucho del servicio, de todo lo que es turismo. El turismo está más bien involucrado dentro de lo que es servicios. En general, el 15% de la producción mundial será fabricación hecha en Europa, probablemente. Aquí hay un ingrediente importante y es un ingrediente de política a nivel europeo. Se espera en general que el I+D, investigación y desarrollo, este I+D que aparece aquí, en general tenga un rol muy importante en el futuro y en el desarrollo futuro de la industria y de la fabricación en Europa. En general, este I+D está bajo cierto manto. Este manto son ciertas políticas marco, políticas que define la Comunidad Europea. Por lo tanto, en el futuro es importante la investigación y desarrollo, pero la investigación y desarrollo normada. Normada significa que hay ciertos campos que son prioritarios, que se vislumbran como importantes y como necesarios, y en esa dirección nosotros como universidad tenemos que ir. Tenemos que aportar conocimiento en esas líneas específicas. Por otra parte, en general, la apertura, esta globalización, ha generado cambios bastante grandes a nivel europeo. De hecho, hay productos con los cuales ya no podemos competir. Europa no compite con otros. Hay otros países que tienen ventajas comparativas. Por ejemplo, China, Sudamérica, tiene ventajas comparativas frente a Europa. Ventajas comparativas porque, por ejemplo, tiene una mano de obra barata. Por lo tanto, hay muchos procesos que se están yendo de Europa. Por ejemplo, todo lo que es el área textil, el área de fabricación de material textil, fabricación de telas, prácticamente ha tendido a desaparecer en Europa. Todo lo que es fabricación de prendas de vestir se sigue diseñando en Europa, en Italia, en España, pero la fabricación de las prendas no se hace ahí, se hace, por ejemplo, en China. Lo mismo pasa con otros productos, por ejemplo, los equipos electrónicos. Es ya evidente y claro que en ese aspecto Europa no compite. La fabricación de productos electrónicos está destinada a quedar en otros países. India, China, por ejemplo. Si bien se harán desarrollos en Europa, o sea, se aportará tecnología, la fabricación no se va a hacer ahí, la van a hacer estos otros países. Y de igual forma hay un cambio bastante grande en todo lo que es fabricación con base metal. La fabricación con base metal tiende a desaparecer en Europa como tal. Por ejemplo, ayer fuimos a ver una empresa, a visitar una empresa en que se fabrican tapas para alcantarillado por fundición en arena. Es la fundición más antigua, es la más sencilla de todas, digamos, es la menos tecnológica. Ese tipo de fabricación en España ha tendido a desaparecer. Y ha tendido a desaparecer porque no se puede competir contra otras naciones que están en el extranjero. Por ejemplo, las tapas fabricadas en España no compiten con las tapas fabricadas en China. China vende una tapa a un precio que con eso en España solamente se paga la mano de obra, no se puede pagar el material. Por lo tanto, es imposible competir. Y eso ha hecho que, en general, lo que es base metal tienda a desaparecer en Europa. Siempre quedarán algunos, de hecho, todavía se fabrican bloques de coches y se seguirán fabricando, pero mucha fabricación sencilla, simple, va a desaparecer. Y de hecho ya han desaparecido muchas empresas en el mismo España. Bien, se estima en general que en un futuro cercano los sectores de manufactura más importantes en Europa serán estos. Por una parte, lo que es productos químicos, específicamente dentro de productos químicos caucho, se utiliza mucho para la fabricación de neumáticos. Y por otra parte, todo lo que es fabricación de plásticos, todo lo que es plásticos inyectados. En definitiva, se vislumbra como en un futuro de aquí al 2020 como procesos de manufactura que le interesan a Europa y que van a funcionar en Europa. Y además, otro de los aspectos muy importantes que se estima en el futuro es todo lo que son equipos de transporte, automóviles, trenes y aviones. En general, estas son las empresas que se vislumbran como importantes en el futuro, en un futuro cercano de aquí a 10 años.
De hecho, estas empresas sí consumen material metálico, pero consumen material metálico con grandes cambios, con grandes procesos. Por ejemplo, actualmente en España se están fabricando partes de los Airbus. De hecho, las alas de los Airbus se están fabricando en el sur de España. Son alas fabricadas de material compuesto. Hay resinas, polímeros, interactuando metal, interactuando fibras de carbono. Por lo tanto, en cierta medida también vamos a una manufactura muy compleja, una manufactura de materiales nuevos. Quizás la principal tendencia dentro de Europa es esa, ir a la manufactura de materiales nuevos. Bien, esto es un poco como antecedente, un antecedente rápido. Y ahora voy a comentar una pequeña introducción con respecto a lo que vamos a ver ahora. En general, las tendencias de fabricación en los próximos 10 años, en Europa esto, es la introducción de nuevas tecnologías para tratar nuevos materiales. Por ejemplo, se habla mucho, hay muchos expertos que hablan de multimateriales, lo que son composite, materiales compuestos. ¿Eso qué significa? Significa que habrá que desarrollar nuevos materiales y también habrá que desarrollar procesos para trabajar esos nuevos materiales. Habrá que ser capaz de mecanizar, de unir, etc. En general también hay una tendencia clara del proceso de materiales ligeros, por ejemplo, materiales como aluminio y magnesio, así como materiales compuestos y plásticos. Aún así, se seguirá incrementando el tratamiento del acero, eso es evidente. El acero tiene muchas formas de trabajo, pero se espera que en el futuro eso aún se incremente aún más. También se esperan cambios en la forma tradicional de procesar los materiales. Y aquí tenemos mucho que ver los ingenieros en esta parte. Por lo tanto, en general, nuestra misión como ingenieros en Europa es esencialmente en esta dirección. Necesitamos procesar materiales nuevos. Necesitamos introducir nuevos procesos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo sencillo. Por ejemplo, utilizar el hidroconformado en vez de utilizar el conformado clásico, que es un conformado por presión. Por lo tanto, una de nuestras obligaciones es ir hacia estos procesos nuevos, estos procesos de fabricación novedosos. Por otra parte, en general los procesos de corte y arranque de viruta serán diseñados para ser aplicados a nuevos materiales. Materiales que tienen un claro comportamiento. Los comportamientos futuros son materiales duros y el otro comportamiento importante es mayor producción, trabajar a mayores velocidades. Esos son los dos ingredientes que se ven como claros a los cuales hay que llegar. Va a haber que adaptarse a mecanizar materiales muy duros y va a haber que tratar de aumentar las velocidades de producción. En general, como pueden ver, lo que en fabricación Europa nos pide a nosotros es un problema de conocimiento nuevo, es una generación de conocimiento nuevo, más que un problema de transferencia del conocimiento a la empresa. La idea es que generamos conocimiento nuevo y a través de los centros que están anexos a la universidad se canalizan estos nuevos desarrollos hacia la empresa. Además, muchas empresas ya lo ven, muchas empresas tienen que trabajar con materiales compuestos, materiales más duros, y por lo tanto tienen muy claro que necesitan soluciones respecto a estos temas. Y por último, también en general se ve claramente que en el futuro habrá que aumentar velocidades y también aumentar flexibilidad. Quizás estos son los dos criterios más dominantes en la selección de procesos. Se requieren procesos rápidos y procesos flexibles, un poco lo que es la fabricación flexible extendida. Bien. Con respecto a la manufactura, hay varias formas de entender y de dividir esto. Yo estoy utilizando esta división para hablar de los procesos de manufactura, que es una división que ha tendido a utilizarse en Europa en los últimos años. Prácticamente la mayoría de
las referencias en cuanto a fabricación hablan de estos dos temas. Primero, partes discretas y procesos de manufactura, y por otra parte, fabricación electrónica. Mi especialidad es de mecánica, por lo tanto yo poco sé de la parte de fabricación electrónica, y especialmente no es muy relevante en Europa porque mucho se está yendo hacia afuera. Yo voy a tocar en más profundidad este tema que está acá arriba. Voy a hablar de partes discretas y procesos de manufactura. Y voy a describir una serie de procesos que se ven y que se destacan como claros para los próximos 10 años. Por lo menos de aquí al 2020 es esa la línea en que debemos seguir. Es el desarrollo de una serie de procesos que voy a comentar ahora. Por lo tanto, los procesos que les comentaba son estos. En general, dentro del área de fabricación de partes y de partes discretas y procesos de manufactura, hay aspectos importantes y se pueden resumir en estos 14 aspectos que están aquí. Dentro de estos aspectos hay algunos más importantes que otros. También hay algunos aspectos que yo podré comentar más que otros, porque como pueden ver hay aspectos bastante amplios. Hay problemas de biotecnología, hay problemas de catalizadores, hay problemas de miniaturización, hay problemas de nanotecnología. En algunos podré comentar más, en otros podré comentar menos. Ruego me disculpen, a lo mejor a alguno le interesará alguno de los que yo sé menos. Trataremos de responder sus preguntas. Bien, en general las tendencias a futuro son más o menos estas que se pueden ver aquí. Por una parte, la miniaturización. La miniaturización es fundamental, es una línea muy importante. De hecho, miniaturización y nanotecnología van muy de la mano. Se están creando centros de investigación en nanotecnología y en miniaturización a nivel europeo. De hecho, en nuestra universidad, en anexo a nuestra universidad, hay una construcción nueva que es un laboratorio de nanotecnología. Es un laboratorio para juntar especialistas para trabajar en nanotecnología, en el desarrollo de nanotecnologías y miniaturización de elementos. Otro aspecto muy importante es lo que tiene que ver con la mecatrónica. Eso ya es bastante evidente, ya no es tan novedoso, digamos. Efectivamente, es claro que cada vez más vamos a encontrar elementos en los que se integra la informática, la mecánica y la electrónica. Se integran como un módulo. De hecho, en Europa uno ya puede comprar muchos módulos que funcionan como tal, que integran los tres elementos y a precios muy razonables. La modelación y simulación toma bastante importancia. Desde hace un tiempo que ya toma importancia, lo que pasa es que ahora toma importancia cambiando un poco de dirección. Empieza a ir en dirección de tratar de modelar y simular materiales nuevos, comportamientos de materiales nuevos, por ejemplo nanocomportamientos, donde probablemente las leyes de comportamiento sean muy distintas a las que actualmente utilizamos para los materiales en general. También comentaré algo de los sistemas de manufactura flexible. Los sistemas de manufactura flexible están bastante desarrollados, pero es una tecnología que tiene todavía mucho potencial. Hay que desarrollar bastante, especialmente todo lo que tiene relación con manufactura flexible de elementos de miniaturización y nanotecnología. Comentaré algo también sobre nuevos procesos. Perdón, me había saltado. Comentaré también algo sobre integración de procesos, el punto 7. El punto 7 para nosotros como universidad es estratégico, es uno de los puntos en el cual hemos decidido trabajar como grupo de investigación. En general, la integración de procesos significa agregarle a los procesos actuales ingredientes nuevos. Por ejemplo, si necesito moler grano, puedo moler grano utilizando elementos mecánicos, como se hace hasta ahora, pero la idea es utilizar estos elementos mecánicos y asistirlo con otras tecnologías, por ejemplo, ultrasonido. Y en esas líneas en general estamos trabajando en la universidad, esencialmente. Después, al final, les mostraré algunos ejemplos, algunas colaboraciones también que estamos realizando, algunas colaboraciones que nos interesan realizar, por ejemplo, con la universidad aquí, la Universidad de Pereira, esencialmente en esta dirección en la que nos moveremos. Bien. No voy a comentar más, voy a entrar ahora a comentar cada uno de estos puntos por separado. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a partir por el primero, que es el de miniaturización.
Con respecto a la miniaturización, en general en la fabricación mecánica, varios temas se agrupan con respecto al problema de miniaturización. En general, la miniaturización es una clara tendencia para los próximos 10 años en Europa. En los próximos 10 años se espera poder desarrollar completamente esta tecnología y tenerla funcionando. Por ejemplo, de hecho, la empresa Delphi Japón espera que en el 2013 sea posible fabricar micromáquinas y nanomáquinas. De hecho, ellos hablan de trabajar a la décima de nano, del orden del Armstrong, poder fabricar elementos del tamaño de un Armstrong, trabajar en definitiva con moléculas, máquinas moleculares. Y como pueden ver, no está muy alejado en el tiempo. También se espera que la integración de la optoelectrónica, la microelectrónica y las micromáquinas sean prácticamente de uso cotidiano en el 2016 en Europa. En general, con respecto a la miniaturización, se plantean varias preguntas y son preguntas que probablemente estén abiertas hasta el 2020. O sea, hay preguntas que tenemos que dar respuesta a nosotros como ingenieros de desarrollo. Por ejemplo, algunas de esas preguntas tienen relación con la micromanipulación. La micromanipulación presenta retos tales como, por una parte, la alta velocidad de posicionamiento. Ese es un tema bastante trabajado a nivel macro. Las máquinas actualmente son rápidas, hay posicionamiento rápido, pero claro, probablemente a nivel micro esto no está completamente desarrollado. Es más, falta mucho por desarrollar. El posicionamiento rápido a nivel micro. La creación de microrobots. Si yo tengo un posicionamiento rápido, necesito una máquina muy pequeña que sea capaz de realizar ese posicionamiento. Otro de los aspectos que aparecen como preguntas importantes es el posicionamiento sin contacto. De hecho, si yo necesito a nivel molecular posicionar un elemento, no puedo tocar probablemente las moléculas porque las desplazo y las muevo. Por lo tanto, empieza a ser muy importante el posicionamiento sin contacto. Por ejemplo, actuadores láser para poder posicionar piezas. Por otra parte, se necesitan herramientas de tipo microaccesorios para el exacto funcionamiento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tenemos que fabricar microcanales, probablemente yo puedo fabricar un canal utilizando una fresa, pero con una fresa probablemente podré llegar a la décima de milímetro. ¿Por qué? Porque fresas menores de décimas de milímetros se están desarrollando, se está trabajando en ello, pero más o menos anda por ahí el límite de momento. Hay algunas que van a la centésima de milímetro, pero no más que eso. Probablemente vamos a tener que mecanizar a nivel micro y a nivel nano, y para eso efectivamente hay que introducir elementos nuevos. Probablemente la electroerosión se ve como una opción para tratar este tipo de elementos, para generar, por ejemplo, nanotubos. Por otra parte, este tipo de dispositivos, los dispositivos en general micro, son dispositivos delicados y por lo tanto serán dispositivos que requieren de una automatización mucho más alta que los que tenemos ahora. Por lo tanto, el desarrollo de la automatización en esta línea también es muy importante. Otros aspectos relacionados con los problemas de la micromanufactura son los siguientes, otros retos. Uno de estos es la adaptación de los procesos convencionales, por ejemplo, de perforación, rectificado y corte. Actualmente, los procesos de rectificado, perforación, corte a nivel macro están bastante bien desarrollados. Yo puedo comprar una máquina, puedo realizar estos procesos, pero a nivel micro esto está prácticamente comenzando. Y a nivel nano es aún peor la situación. Por lo tanto, habrá que ir en el desarrollo de estos procesos, de poder aplicar estos procesos a este otro nivel, al nivel muy, muy pequeño. Por otra parte, la investigación en el comportamiento de materiales a nivel micro y nano está comenzando. Aquí hay mucho por hacer porque probablemente no se cumplan, y de hecho ya se ha comprobado, no se cumplen muchas de las leyes que utilizamos a nivel macro. A nivel macro tendemos a utilizar leyes de comportamiento
en general basadas en ecuaciones de conservación, por ejemplo, ecuación de la conservación de la masa, ecuación de conservación del momentum, ecuación de la conservación de la energía. Esas tienen un tratamiento diferencial y ese tratamiento diferencial está basado en la mecánica del medio continuo. Claro, lo más probable es que a niveles nano y micro la mecánica del medio continuo no se cumple. Por lo tanto, hay que tratar de trabajar para desarrollar en general y caracterizar el comportamiento de los materiales a este nivel. Y ese va a ser un cambio bastante grande. En esa dirección hay muchos laboratorios y universidades en Europa trabajando. Otros aspectos tienen que ver con la instrumentación y medición. Efectivamente, si estoy haciendo elementos muy pequeños, tengo que poder medir, tengo que poder verificar si lo que fabrico es correcto, y por lo tanto la instrumentación y la medición toman mucha importancia. Toma importancia la rapidez con que pueda medir, la precisión con que pueda medir. La medición sin contacto es fundamental a estos niveles, a los niveles micro. Y por último, lo que tiene que ver con el modelado y la simulación. El modelado y simulación vuelven a adquirir mucha importancia porque efectivamente a estos niveles es muy difícil realizar experimentos. Por lo tanto, hay que disminuir el número de experimentos que se realizan y tratar la situación a partir del punto del modelado, porque son experimentos complejos y muy caros en general. Por lo tanto, el modelado vuelve a tomar mucha importancia a estos niveles. Bien, otro de los puntos que había mencionado antes son los módulos de mecatrónica. Aquí comentaré muy poco. En general, los módulos de mecatrónica se convertirán en una parte fundamental de las máquinas y también de las máquinas herramientas. Tendremos esta integración entre software, máquina, elementos ópticos. Por lo tanto, efectivamente, esto va a crecer aún más y es una fuente de potencial de trabajo importante. En general, las nuevas máquinas contarán con la mayor integración posible entre la electrónica, la mecánica y la informática. Eso ya no está tan lejos como lo anterior, esto ya es bastante realidad en Europa. O sea, ya hay empresas que venden efectivamente módulos de mecatrónica a precios muy razonables. Uno puede comprar un modelo de mecatrónica e integrarlo en una máquina. Por lo tanto, esta es una realidad ya muy cercana. Bien, por otra parte, con referencia a la nanotecnología, así como el nivel micro es importante, la fabricación de micromáquinas, también es muy importante la tecnología a una escala todavía más pequeña que el micro, que es la nanotecnología. En general, la aplicación de los métodos nano permite optimizar las características de productos de forma muy novedosa. Por ejemplo, el mecanizado de alta velocidad o mecanizado de materiales muy duros. Se están fabricando fresas recubiertas con nanocapas. Estas nanocapas le dan un valor agregado muy interesante al producto. Puedo ir a velocidades de corte mucho mayores, disminuyen mucho el rozamiento y soportan mayores temperaturas. Por lo tanto, lo único que hacen es agregar un valor muy importante a las herramientas. De hecho, esto para nada es alejado. De hecho, ya en España hay empresas que hacen nanorecubrimientos. Yo puedo comprar un elemento, enviarlo y pedir que me hagan un nanorecubrimiento de tantas capas con tales características. De hecho, más adelante voy a mostrar un ejemplo de un elemento de mecanizado que hemos desarrollado, que es un bruñidor, en la cual existe una bola de bruñido que está accionada por un pequeño colchón hidrodinámico, pero aún así el elemento de contacto mecánico que actúa ahí es un elemento que lo mandamos a recubrir. Pedimos que hicieran un nanorecubrimiento, un elemento que tiene del orden de es un cilindro que tiene un diámetro del orden, no es plano, pero tiene un diámetro del orden de 10 milímetros. Un recubrimiento de ese tipo en Europa cuesta del orden de 30 euros. Es una cosa muy barata. Es una tecnología a la cual ya se puede acceder. Por otra parte, la tecnología de sensores va a dar un salto muy grande, pero enorme en este aspecto. Claro, si podemos trabajar a nivel molecular, podemos crear sensores que sean capaces de detectar moléculas específicas. De hecho, la parte médica está guiando sus trabajos en esta dirección. Se espera que en un futuro no muy lejano hayan tratamientos para el cáncer basados en estas tecnologías, que son capaces de detectar moléculas que son inadecuadas y eliminarlas. Pero para eso necesitamos poder sensar, poder
mirar de todas las que hay aquí y poder decir, esta molécula es buena, esta molécula no es buena. Por otra parte, las tecnologías de sinterizado o metalurgia de polvos. En general, el sinterizado y metalurgia de polvo está bastante bien desarrollado, es una tecnología madura, uno puede fabricar materiales. Pero a nivel micro y nano está comenzando y se espera de ella mucho. De hecho, probablemente no será una tecnología madura hasta el 2020. Hasta el 2020 no podremos manejar bien la tecnología de nanopolvos para fabricar materiales. Con respecto al modelado y simulación, bueno, respecto al modelado y simulación, en este caso que está acá, hago referencia al modelado y simulación de procesos, no al modelado y simulación, por ejemplo, de materiales. Con respecto al modelado y simulación de procesos, efectivamente, la simulación es vista como necesaria para mejorar el control de procesos y satisfacer la demanda cada vez mayor de una fabricación flexible, caracterizada por productos individuales. En general, esa es una tendencia en Europa. El estándar de vida en Europa es alto, nos permite darle un valor agregado al producto que lo requiere y lo precisa el que va a comprar. El que va a comprar en Europa exige del producto características como son características particulares. Por ejemplo, alguien va a comprar un coche y quiere poder elegir el color y el tipo de prestación que tiene el coche. Por lo tanto, en cierta medida, las tendencias son a poder hacer muy flexible la producción, poder entregarle un catálogo a la persona y decir, escoja cuál de estas, que son una serie de opciones diferentes, son las que usted quiere para su coche. Una vez que las selecciona, en ese momento, en teoría, debería comenzar el proceso de fabricación, o sea, hacer un elemento particular. Es cierto que todavía en este aspecto falta desarrollo, estamos todavía un poco lejos, pero las tendencias son hacia allá, hacer particular el producto, porque el consumidor así lo exige. En general, se plantean como grandes problemas en este ámbito la simulación y el modelado de, por ejemplo, los nuevos procesos que aparecen con el desarrollo de las tecnologías TIC, las tecnologías de comunicación en general. Aquí hay problemas tanto del manejo de la comunicación, por ejemplo, todo lo que es celulares, lo que es móviles, el teléfono móvil en general en Europa, tiene que ver con estas tecnologías de comunicación. Aquí hay que gestionar tanto la parte de comunicaciones como la fabricación de estos elementos complejos. Cada vez son mucho más complejos, todos incorporan un ordenador dentro, este tipo de elementos, y le dan al usuario mayores prestaciones. Y por otra parte, la aplicación de tecnologías virtuales. La tecnología virtual está tomando mucha importancia en Europa, por ejemplo, para el diseño de prototipos virtuales, el diseño de productos y la planificación de la producción. Se espera introducir este tipo de tecnología en este tipo de desarrollos. Por otra parte, con el modelado y la simulación se esperan ganar, por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos en la industria química y farmacéutica. Este punto, a nivel de industria farmacéutica, es muy importante. El modelado me va a permitir probablemente generar nuevos productos y productos particulares, medicamentos particulares, muy específicos, que son para tratar cierto tipo de enfermedades no muy habituales. Por lo tanto, se espera en general un desarrollo muy grande de la química y de la química farmacéutica. Ya vamos a ver que esto también después se relaciona mucho con la biotecnología. La biotecnología junto a la nanotecnología quizás son las dos tendencias más importantes dentro de Europa en desarrollo, son las que han tenido una tasa de crecimiento mayor. Por otra parte, la optimización de los procesos de mecanizado en la fabricación de piezas sigue siendo muy importante y lo va a seguir siendo, especialmente cuando nos metamos en el ambiente de mecanizados pequeños, micro y nano. Por lo tanto, a nivel de modelado seguirán siendo muy importante el poder caracterizar los procesos de mecanizado, optimizarlos, pensando en aumentar la producción, por ejemplo. En general, lo que se ve muy claro como tendencia es este vínculo, un vínculo entre la simulación del comportamiento del producto, la simulación del proceso de fabricación y la logística. Esto en Europa se ve como
como un enfoque muy prometedor, que es un enfoque que en realidad lo que viene a hacer es integrar. De hecho, actualmente muchas veces, por un lado, se simula el proceso como un elemento, por otro lado, se simula o se fabrica el proceso también, y por otro se hace la logística. Habitualmente no están integrados. La tendencia actual en las empresas es a integrar esto. Y la integración de esto también pasa por un problema de comunicaciones. En general, algunos elementos fundamentales aquí son las redes Ethernet, redes internas de una empresa, en que nos permitan tener, por ejemplo, la información a todo nivel, en todo instante de lo que se está haciendo, de lo que está haciendo el diseñador, el analizador y el que está fabricando la pieza. Bien, con respecto a la planificación de ciclos de vida, esto es algo que en Europa también tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque tiene que ver con una fabricación sostenible. La fabricación sostenible es una política europea y es una política europea dura. Nos toca convivir con esto y esto es un problema para los que fabrican en general. No puedo producir ciertos desechos. Tengo que pagar para que estos desechos se eliminen. Por ejemplo, en general la planificación de los ciclos de vida en la producción de plásticos, tanto para la industria como para la industria de electrodomésticos, es un problema. Es un problema para la industria química que está fabricando estos elementos y es un problema también para el medio ambiente. Hay distintas tendencias, hay tendencias en la cual se van a introducir probablemente chips que caractericen en cierta medida y que den información de la vida de los productos. Pero en definitiva se habla de tratar de optimizar los ciclos de vida, de poder acotarlos, de poder definirlos y después de poder producir los procesos posteriores, que son los procesos que nos permiten descomponer estos elementos sin dañar la ecología. En general, en Europa se habla mucho de la entropía para evaluar las repercusiones de los ecosistemas. De hecho, se habla de la entropía de un ecosistema y la entropía de un ecosistema a lo largo del ciclo de vida del producto, que es desde la fabricación hasta la eliminación del producto. Con esto, las empresas en Europa tienen que convivir. Por lo tanto, tienen que parte de sus ingresos tienen que ser dedicados a esto. Otro de los puntos que mencioné antes son los sistemas de manufactura flexible. En general, la manufactura flexible es un tema bastante resuelto, es un tema que funciona bien, pero es un tema que todavía tiene mucho potencial de futuro. En realidad, en el futuro la tendencia es ir a hacer rápidos cambios en la distribución temporal de los lotes. Cada vez va a haber que cambiar lotes más rápidos. En general, cuando llega un lote de fabricación a una empresa, es porque voy a producir ese producto que está ahí. Bueno, el hecho de que en Europa se quieran productos particularizados hace que estos lotes cambien mucho de volumen. El día de hoy puede ser que necesitemos fabricar 10 elementos de estos y mañana necesitamos fabricar 5 distintos y luego volver a fabricar estos otros 10. Por lo tanto, es muy importante la velocidad de cambio, de respuesta frente a estos lotes, y para esto la manufactura flexible todavía tiene mucho por decir, tiene mucho por aportar. En general, las tendencias en Europa son de utilizar sistemas de multiuso que se pueden concadenar fácilmente. La idea es ir un poquito más allá de la célula flexible. Células flexibles que se arman rápidamente y que se puedan desarmar fácilmente. Con respecto a la integración de procesos y con respecto a este tema, después mostraré otras imágenes de algunos otros proyectos en los cuales estamos trabajando. Yo mencioné que en general la integración de procesos a nosotros como universidad y como área nos interesa mucho. Nosotros estamos trabajando esencialmente en esta dirección, en el desarrollo de ciencia para poder lograr la integración de procesos. La integración de procesos es simplemente una tendencia en Europa, es una tendencia que seguramente va a durar varias décadas, se espera que sean varias décadas las que esté esta tendencia en importancia, y simplemente es la posibilidad de unir procesos que habitualmente no se unen, o que no los encontramos. Por ejemplo, el ultrasonido como apoyo a la molienda. Por ejemplo, el corte por láser asistido.
el mecanizado por arranque de viruta asistido por ultrasonido. Estas son, en general, ejemplos de integración de procesos. Más adelante mostraré 3 o 4 ejemplos de integración de procesos en los cuales estamos trabajando. En general, esta integración produce, por ejemplo, la disminución de la energía consumida en muchos de estos procesos. Por lo tanto, del punto de vista económico, es interesante para la empresa. Nos permitirá probablemente trabajar materiales nuevos, materiales muy duros. Probablemente el mecanizado de materiales muy duros, por una parte, vaya en el desarrollo de estas técnicas, de técnicas asistidas. Asistidas ya sea por ultrasonido, asistidas por problemas eléctricos, asistidas por pulsos de alta corriente, lo que se llama electroplasticidad. Bien, en general, estos procesos tienen un ingrediente muy importante, que es que requieren un esfuerzo bastante grande en ciencia básica. Y por eso que a nosotros, como Departamento de Ingeniería Mecánica, como universidad, nos interesa. Nosotros tenemos que desarrollar ciencia. De hecho, habitualmente, y es así, en las universidades europeas nos evalúan en función de la investigación, más que de la docencia, en función de la investigación. Por lo tanto, encontrar un nicho en que nos permita desarrollar ciencia básica para nosotros es importante, es la posibilidad de publicar. Bien, otro de los temas son los nuevos conceptos de control en procesos y tecnologías de sensores. Efectivamente, los conceptos de control inteligente y adaptable de procesos adquieren gran importancia. Empieza a aparecer como natural utilizar, por ejemplo, una lógica difusa para simular procesos. Actualmente es así en Europa. Aplicado tanto a la comunicación como al control de la fábrica en general. Otro de los puntos importantes en el desarrollo europeo en fabricación son los procesos de fabricación inteligente. En general se habla de una fabricación que será controlada directamente por un ordenador y por lo tanto empiezan a aparecer ingredientes nuevos que a nosotros como fabricación nos interesan mucho. Por ejemplo, se pasa de los métodos de prototipaje rápido a la manufactura, o sea, a acortar los tiempos de producción. Y por lo tanto hay algunas tecnologías que están tomando ahora mucha importancia dentro de Europa, dentro de los procesos clásicos de fabricación, como son, por ejemplo, la fundición a alta presión. La fundición a alta presión nos permite obtener prototipos rápidos, pero que vamos más allá del prototipo, a la fabricación rápida de una pieza. Y la tendencia en Europa es moverse en esa dirección, fabricación rápida de piezas. También la metalurgia de polvos efectivamente va en esa dirección. La fabricación de materiales sinterizados es una opción rápida para producir productos. Bien, otros aspectos importantes dentro de Europa son los catalizadores. Los catalizadores quizás son los elementos más utilizados en la industria química. El 90% de los procesos en la industria química son procesos en los cuales existe una catálisis, procesos de catalización. Y en esta dirección hay mucho esfuerzo puesto en Europa en general. Hay mucha investigación y desarrollo puesto en el desarrollo de nuevos catalizadores, en obtener catalizadores especializados para un proceso. Y también, como investigación futura, hay mucho esfuerzo colocado en lograr lo que se llaman las reacciones sueño. De momento son reacciones sueño, se espera que en un futuro no muy lejano no sean una reacción sueño. Por ejemplo, la generación catalítica de hidrógeno, o sea, producir hidrógeno no a partir de combustibles fósiles. Eso esencialmente por un problema ecológico, por estos convenios ecológicos firmados a nivel mundial. Por ejemplo, el uso del CO2 para la síntesis de hidrocarburos también son de las reacciones, estos sueños en las cuales se está trabajando. Con respecto a la biotecnología, este es otro de los elementos que ha tenido un despegue enorme en Europa. En general, se espera que la biotecnología produzca grandes cambios en la fabricación química, introduciendo los productos a granel, la fabricación personalizada, mucha variedad de productos con volumen de producción pequeño. De hecho, se estima que entre el 2015 y el 2020 el 50% de los medicamentos serán producidos por biotecnología. Y este es un cambio muy grande. Actualmente la industria química era la que se llevaba todo esto,
pero ahora la industria de la biotecnología va a ser capaz de producir la mitad de los medicamentos y medicamentos particularizados, tratamientos especiales. Además, se espera que el 10% de la producción de los plásticos a nivel mundial será bioprocesada. Por lo tanto, en general, estas tecnologías son muy importantes en el futuro. Otra de las tecnologías por las cuales se aporta, que ya son bastante más específicas, por ejemplo, es la tecnología de membrana. En la tecnología de membrana hay mucho esfuerzo puesto en Europa. La conexión entre la tecnología esta de membrana y la biotecnología son cada vez mayores en el procesamiento de agua, por ejemplo. En general, las tendencias en esto es a fabricar membranas específicas. Yo quiero fabricar una membrana para separar esta molécula y por lo tanto la tendencia es ir hacia la fabricación específica de membranas. Y aquí también hay mucho de simulación, hay mucho de simulación en este tipo de proceso. Bien, otro de los aspectos importantes es este en Europa. Y este esencialmente por los problemas energéticos y la contaminación, es la producción de hidrógeno no fósil. Producir hidrógeno a partir de combustibles que no sean fósiles. En general hay un consenso bastante amplio en la no generación de hidrógeno a partir de combustibles fósiles. Este es un consenso amplio en Europa y por lo tanto hay que trabajar hacia allá. Por otra parte, no se esperan grandes soluciones viables hasta el 2020. Se está trabajando, se espera que antes del 2020 no tengamos soluciones al respecto. En general, los posibles cambios en el desarrollo de una tecnología viable en la obtención de hidrógeno son, por una parte, la biotecnología. Al parecer se espera que la biotecnología nos pueda aportar soluciones al problema. Por ejemplo, la producción de hidrógeno a partir de algas marinas y de otros elementos naturales que se encuentran en la naturaleza. Son posibles soluciones para este problema que está aquí. También se espera mucho de la descomposición catalítica de agua con la luz del sol. En general, esta es una descomposición a partir de luz ultravioleta, me parece que es esencialmente. Y también la descomposición termoquímica de agua utilizando residuos orgánicos. Bien. Por último, este es el último tema importante en el cual se está centrando el desarrollo europeo, que es la sustitución de sustancias peligrosas. Hay normas firmadas en Europa que nos obligan a que tenemos que dejar de usar ciertas sustancias. Se espera, por ejemplo, que en un futuro cercano, entre el 2005 y el 2008, hay que dar solución a estos problemas, la sustitución del clorofluocarbono y los halones. El clorofluocarbono es lo que es utilizado en las neveras, en los refrigeradores, no sé cómo lo llaman aquí. Bueno, este elemento prácticamente en Europa ya está solucionado. Ya no se fabrican neveras que tengan dentro clorofluocarbono, que es uno de los elementos que daña la capa de ozono. Y también se han producido cambios, por ejemplo, en los halones. Estos son gases utilizados para utilizados para apagar fuego, habitualmente en las bombonas estas que se utilizan para apagar incendios, extintores, gracias. Los gases esencialmente son halones y también tienen problemas similares a los clorofluocarbonos. La idea es eliminar también los compuestos orgánicos de estaño y gases climáticos como estos, SF6, HFS, y la eliminación en general del polvo en las tecnologías de encolado y los líquidos de corte en el mecanizado. Esto nos toca más de relación a nosotros. Ya es una política clara de que los líquidos de corte en el mecanizado se tienen que acabar. En general son todos contaminantes, hay que pagar para descomponerlos. De hecho, nosotros en la universidad, cada vez que utilizamos los laboratorios y las prácticas, tenemos que coger los líquidos utilizados en el corte, almacenarlos y pagar a una empresa externa que viene, que es la que se encarga de eliminar el producto. Yo no puedo tirar por el alcantarillado en un producto de estos, o sea, la multa es enorme en España. Bien, estos son temas relacionados con las tendencias futuras en fabricación en España. Por último, les quiero comentar, con referencia al punto 7, que mencioné antes, esto es bastante corto y con esto terminaré, algunos ejemplos de integración de procesos. En estos ejemplos de integración de procesos son ejemplos en los cuales nosotros estamos trabajando y desarrollando. Algunos puedo mostrar más que en otros porque hay varios de estos procesos que están en proceso de patente
Por lo tanto, en principio no puedo mostrar mucha información. Yo mencioné que el punto 7, que eran los procesos, la integración de procesos, es para nosotros un punto importante dentro de nuestra unidad de desarrollo, en general el Departamento de Ingeniería Mecánica, área de fabricación en la cual yo trabajo. Por lo tanto, estamos aunando esfuerzos en esta dirección, en desarrollar temas que tengan relación con esto. Por ejemplo, algunos temas de estos son los que pueden ver resumidos aquí, que en general se podrían caber dentro de lo que es el mecanizado, el desarrollo de tecnologías no convencionales. Por una parte, por ejemplo, estamos trabajando en el torneado fresado asistido por ultrasonido, ya comentaremos algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos trabajando en cabezales de bruñido en fresadora. Esto va en la dirección de poder eliminar procesos, postprocesos que aparecen en la fabricación, por ejemplo, de los moldes de inyección de plástico. En los moldes de inyección de plástico, una vez que son fresados, muchas veces es necesario realizar un postproceso, un acabado superficial. ¿Por qué? Porque la calidad del molde, del producto que se obtiene, depende de la calidad del molde, y por lo tanto en ese caso es muy importante. Habitualmente estos procesos de bruñido son procesos de pulido a mano por un operario, lo que hace que el problema sea lento y que por otra parte sea muy cara. En Europa la mano de obra es muy cara, por lo tanto no nos podemos permitir este tipo de tratamientos. Por lo tanto hemos desarrollado en esta dirección algunos adelantos interesantes, ahora los mostraré. También estamos trabajando con cabezales de bruñido asistidos por ultrasonido, tratando de poder bruñir materiales muy duros, por ejemplo, materiales como aceros templados, que habitualmente no se trabajaban. La idea es poderlos bruñir a partir de esta tecnología. Estamos trabajando en trefilado asistido por ultrasonido, trefilado asistido por electroplasticidad, y también estamos recién comenzando un tema de desarrollo en la línea de torneado asistido por electroplasticidad. Con respecto al torneado o fresado asistido por ultrasonido, de hecho, este es un tema que estamos trabajando con un profesor de esta universidad, Luis Carlos Flores, que es profesor de esta universidad. En este tema estamos tratando de mecanizar, por ejemplo, en un torno, o sea, realizar una operación de cilindrado, como ver aquí, pero asistida utilizando cabezales como estos, que son cabezales que generan vibraciones de alta frecuencia. De momento no ultrasónica, pero vibraciones, por ejemplo, del orden de 10 kHz. Estamos